¿Y tú qué sabes de los secretos que guarda la Antártida? Hay un lugar en la Tierra al que casi nadie puede entrar. Un lugar tan controlado, tan vigilado, que incluso los mapas evitan mostrarlo con detalle. Un continente entero cubierto por hielo, que guarda más secretos de los que imaginas. Bajo esos 3 kilómetros de hielo eterno, existen zonas prohibidas, coordenadas borradas y bases que oficialmente no existen. Nadie habla de ellas, y cuando alguien intenta hacerlo, simplemente, desaparece del radar. Durante años, se nos ha hecho creer que la Antártida es solo un desierto blanco, un espacio para la ciencia y los pingüinos. Pero la verdad es que allí ocurren cosas que ningún país quiere explicar. ¿Por qué todos los gobiernos firmaron un tratado para mantenerla intacta? ¿Por qué está prohibido sobrevolar ciertas áreas o excavar más allá de un límite? ¿Qué podría haber ahí abajo que justifique tanto silencio? Algunos científicos aseguran que bajo el hielo hay estructuras que no son naturales. Otros, que existen formaciones metálicas detectadas por radar, enterradas a kilómetros de profundidad. Y los más atrevidos, dicen que la Antártida esconde los restos de una civilización anterior a la nuestra. Pero lo peor de todo no es lo que se dice, sino lo que se ha intentado ocultar. Documentos borrados, misiones canceladas, imágenes satelitales censuradas. Y aún así, cada cierto tiempo, surge una nueva pista. Una anomalía. Un hallazgo que vuelve a despertar la misma pregunta. ¿Qué hay realmente bajo el hielo? Y lo más inquietante es que hay pruebas. Pruebas que podrían cambiar por completo lo que crees saber sobre la historia humana y sobre nuestro origen. Así que antes de responder a la pregunta, ¿qué sabes tú de la Antártida? Te advierto algo. Lo que estás a punto de descubrir puede hacerte ver el mundo de una manera completamente distinta. La Antártida es el único lugar del planeta donde todos los países del mundo parecen estar de acuerdo en algo. Nadie debe tocarla. Nadie puede reclamarla. Nadie puede explorarla libremente. En 1959 se firmó el Tratado Antártico, un pacto entre potencias que normalmente no se ponen de acuerdo en nada, pero que, de repente, decidieron cerrar el continente más misterioso del planeta. Oficialmente, se firmó para proteger la ciencia y el medio ambiente. Extraoficialmente, nadie ha explicado por qué hay zonas completamente prohibidas incluso para los investigadores. Algunos expedicionarios que intentaron cruzar más allá de las rutas autorizadas reportaron cosas extrañas. Interferencias en los instrumentos, fallas en los GPS, temperaturas que subían en áreas donde deberían morir congelados. Otros, simplemente, desaparecieron. Sus nombres fueron borrados de los registros, y las misiones fueron clasificadas como sin resultados relevantes. ¿Y por qué se mantiene todo en secreto? Si solo hay hielo, si solo hay rocas, si solo hay viento, ¿por qué un control tan extremo? ¿Por qué cada país tiene su propia base, pero nadie comparte la información que obtiene? Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo saben, algo se esconde bajo el hielo. Los radares han detectado formaciones hexagonales y túneles que se extienden por kilómetros. Algunos científicos afirman que son formaciones naturales. Otros, que parecen estructuras construidas, pero ¿por quién? Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Lo que hay bajo la Antártida podría no pertenecer a nuestra época. Tal vez ni siquiera a nuestra especie. Piensa en esto. Si mañana se descubriera que una civilización avanzada existió miles de años antes que nosotros, ¿qué pasaría con nuestra historia? ¿Qué pasaría con las religiones, con la política, con todo lo que creemos saber sobre nuestro origen? El mundo entero se volvería inestable. Y los que controlan la información lo saben. Por eso el silencio. Por eso el secretismo. Por eso el acceso restringido. La Antártida no es solo un pedazo de hielo perdido en el fin del mundo. Es una frontera. Una puerta sellada por los gobiernos del planeta, detrás de la cual podría haber pruebas de que nuestra historia es una mentira cuidadosamente construida. Y mientras tú escuchas esto, miles de científicos, militares y agencias continúan allí abajo, trabajando en proyectos que nadie explica, a los que nadie puede acercarse. El problema no es solo lo que esconden. El problema es por qué lo esconde. Ahora imagina, por un momento, que todo lo que te han contado sobre la Antártida no es del todo cierto. Que las imágenes que ves en los documentales, los mapas, los informes oficiales, solo muestran una parte. La parte que quieren que veas. Porque hay otra historia. Una que se oculta bajo kilómetros de hielo y capas de silencio.
Una historia tan antigua, tan incómoda, que podría poner en duda siglos de conocimiento humano. Durante los últimos años, varias misiones científicas han detectado algo extraño bajo el continente helado. No hablamos de hielo, ni de roca, ni de fósiles, sino de estructuras. Formaciones simétricas, con patrones que no existen en la naturaleza. Y lo más inquietante es que nadie ha podido explicar su origen. Las imágenes satelitales que las mostraban fueron eliminadas. Los informes, clasificados. Y los investigadores, obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Pero antes de que eso ocurriera, algunos fragmentos se filtraron. Solo unos segundos de vídeo, suficientes para encender una pregunta que hoy sigue sin respuesta. ¿Qué es lo que realmente hay ahí abajo? Piensa en esto, si bajo el hielo existe una estructura artificial, ¿quién la construyó? ¿Una civilización anterior? ¿Seres humanos de otra era? ¿O algo completamente diferente? ¿Y si fue descubierta hace décadas, por qué el mundo no lo sabe? Tal vez la respuesta no sea tan lejana. Tal vez llevamos años viendo las pistas sin darnos cuenta. Los mapas antiguos de los que nadie habla. Las leyendas sobre reinos de hielo. Los testimonios de exploradores que aseguraban haber visto puertas gigantes, grabados en piedra y pasadizos iluminados desde dentro. Historias que siempre fueron ridiculizadas, tachadas de locura o invento. Pero que, poco a poco, empiezan a encajar entre sí. Y aquí es donde entra la parte más inquietante. Si todo esto fuera una simple conspiración, ¿por qué se invierte tanto dinero en mantenerla en silencio? ¿Por qué gobiernos enteros se preocupan por un pedazo de tierra congelada en el fin del mundo? Hay algo que no quieren que veas. Y lo vas a entender en unos minutos. Porque lo que voy a mostrarte a continuación no es una teoría. Son pruebas. Registros, coordenadas, fotografías que existen, aunque no deberían. Y cuando las veas, entenderás por qué algunos piensan que la Antártida no es solo un continente, sino la tumba de algo mucho más grande. Algo que nunca debió ser descubierto. Para entender lo que realmente ocurre en la Antártida, hay que mirar atrás. Exactamente al año 1959. Ese fue el momento en el que los países más poderosos del planeta firmaron el Tratado Antártico, un acuerdo aparentemente inofensivo que, a primera vista, solo buscaba proteger un territorio deshabitado. Pero hay un detalle que casi nadie menciona: el tratado fue firmado en plena Guerra Fría, una época de espionaje, desconfianza y competencia por el control global. Aún así, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y otros países enfrentados se pusieron de acuerdo para mantener la Antártida en silencio. Ninguna otra región del planeta tiene reglas tan estrictas. No se puede explotar. No se pueden instalar bases militares. Y lo más curioso, no se puede sobrevolar ni excavar libremente. Toda expedición debe ser aprobada, controlada y vigilada. ¿Y por qué tanto control? Según los documentos oficiales, por preservación ecológica. Pero hay expediciones que contradicen esa versión. En 1947, más de una década antes de la firma del tratado, el almirante Richard Byrd lideró la famosa Operación Jump, una misión norteamericana que desplegó más de 4.000 hombres, barcos, aviones y armamento pesado en la Antártida. Oficialmente, era un ejercicio de entrenamiento. Pero Byrd regresó meses antes de lo previsto, y nunca explicó por qué. En una entrevista posterior, llegó a afirmar que había algo en el Polo Sur que podía volar de un polo a otro en segundos. Después de esa declaración, fue silenciado y retirado del servicio activo. Desde entonces, se han reportado anomalías magnéticas en la región, detectadas por instrumentos de la NASA y agencias europeas. Zonas donde el campo magnético terrestre parece distorsionarse, como si hubiera algo metálico o energético bajo el hielo. Las imágenes satelitales de esas áreas, disponibles durante un tiempo, fueron retiradas o pixeladas. En 2018, investigadores del British Antarctic Survey detectaron una señal térmica anómala de más de 25 kilómetros de extensión bajo la capa de hielo oriental. La explicación oficial habló de actividad volcánica, pero el patrón de calor no coincidía con ningún volcán conocido. Era una forma circular, casi perfecta. Y aquí es donde los datos comienzan a cruzarse con los rumores. Existen filtraciones que mencionan una supuesta estructura enterrada, con túneles, cámaras y pasadizos, a más de 3.000 metros de profundidad. Los registros indicarían que fue descubierta en los años 80, durante una perforación internacional, pero el proyecto fue cancelado sin motivos públicos.
Algunos geólogos que participaron en esa misión aseguran que encontraron materiales que no corresponden a ninguna época conocida. Aleaciones imposibles para una civilización antigua. Restos metálicos con trazas de radiación. Y símbolos grabados en piedra que nadie ha podido descifrar. Las agencias involucradas lo negaron todo, pero poco después comenzaron a circular imágenes filtradas de supuestos objetos bajo el hielo. Y aunque muchas fueron desacreditadas, otras mostraban coordenadas que sí existían, y que hoy están bloqueadas en Google Earth. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué están intentando proteger realmente? ¿Una simple zona científica? ¿O los restos de algo que no debería existir? Porque si el mundo supiera que bajo el hielo hay estructuras imposibles, artefactos desconocidos y pruebas de una civilización anterior a la nuestra, tendría que reescribirse la historia completa de la humanidad. Y eso, para muchos, sería inaceptable. Hasta ahora, todo lo que has escuchado puede sonar a teoría, a rumor, a coincidencia. Pero hay algo más. Algo que pocos han visto, y que quienes lo vieron, desearon no haberlo hecho. En 2002, una misión internacional compuesta por científicos rusos y estadounidenses perforó el hielo en el lago Vostok, una enorme masa de agua subglacial sellada durante más de 20 millones de años. La meta era simple: estudiar microorganismos atrapados bajo el hielo. Pero lo que encontraron cambió el rumbo de la expedición. A más de 3.700 metros de profundidad, las sondas registraron un vacío inmenso, con temperaturas más cálidas de lo normal y señales electromagnéticas que no coincidían con ningún fenómeno natural conocido. Durante unos segundos, los monitores mostraron formas luminosas en movimiento, y después, silencio. Todas las transmisiones se cortaron. La versión oficial habló de un fallo técnico. Pero días después, 3 miembros del equipo desaparecieron sin dejar rastro. Sus nombres fueron eliminados de los comunicados y reemplazados por sustitutos. Lo único que quedó fue una nota interna filtrada años después, en la que se mencionaba lo siguiente. Se detectó una estructura de origen no determinado. Repito, no determinado. Desde entonces, las perforaciones en el lago Vostok fueron restringidas. Solo equipos autorizados por organismos militares tienen acceso a la zona. Y ninguna de las muestras tomadas ha sido publicadas. Pero no termina ahí. En 2016, imágenes satelitales captaron una apertura en el hielo cerca de las coordenadas del lago. Una grieta perfectamente circular, de casi 100 metros de diámetro, que desapareció días después como si hubiera sido cubierta. Analistas independientes la describieron como una entrada. ¿Una entrada hacia qué? Nadie lo sabe. Y sin embargo, no es la única. Existen al menos 5 zonas del continente donde el hielo parece abrirse de forma similar. En todas ellas, se detectan emisiones de calor, actividad electromagnética y señales de radio que, según los informes oficiales, no pueden ser interpretadas. Sin embargo, las frecuencias coinciden con patrones de comunicación. No de la Tierra. El mismo año, un grupo de investigadores chilenos aseguró haber recibido señales de audio bajo el suelo helado. Un zumbido rítmico, repetitivo, como un pulso. Algunos decían que era maquinaria antigua. Otros, algo vivo. Y aquí surge la revelación más inquietante. Varios documentos desclasificados por agencias de inteligencia mencionan que la Antártida podría ser el punto más antiguo del planeta en albergar actividad humana, o no humana. Que el hielo no solo cubre montañas y lagos, sino ciudades enteras, enterradas por cataclismos ocurridos hace decenas de miles de años. Las estructuras detectadas por radar, las anomalías térmicas, las zonas prohibidas. Todo encaja si aceptas una sola idea. La Antártida fue habitada mucho antes que cualquier civilización conocida. Y lo que quedó allí, no debía salir a la luz. Tal vez por eso tantos tratados. Tantos límites. Tanto silencio. Imagina por un segundo que bajo el hielo hay restos de una civilización tan avanzada que desafía nuestra historia, nuestra ciencia, incluso nuestra existencia. Imagina que las naciones lo saben, y que, en lugar de revelarlo, decidieron ocultarlo. Porque admitirlo significaría aceptar que no somos la primera civilización en este planeta. Y quizás, tampoco la única. Dicen que la Antártida es el último territorio puro del planeta. Un lugar donde la humanidad no ha dejado huellas visibles. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si lo que creemos que es cielo eterno, en realidad es solo una tapa? Una tapa gigantesca que cubre algo más antiguo,
más complejo y más incómodo de aceptar. Hay informes que nunca llegaron a los medios. Fotografías clasificadas, coordenadas borradas, nombres que desaparecieron. Cada país firmante del Tratado Antártico tiene una zona a la que solo sus militares pueden acceder. No hay turistas. No hay cámaras. Y, oficialmente, no hay nada que ver allí. Sin embargo, las misiones satelitales privadas, esas que no dependen de ningún gobierno, han mostrado estructuras con ángulos rectos bajo el hielo. Formas imposibles en la naturaleza. Puertas gigantes. Sombras simétricas. Y aunque las agencias lo niegan, hay una verdad que no pueden ocultar. Cada año, miles de kilómetros de hielo desaparecen, y algo se está revelando poco a poco. ¿Y tú qué sabes de todo esto? ¿Sabías que existe un tratado mundial que prohíbe, bajo pena de cárcel, cualquier excavación civil en suelo antártico? ¿Sabías que hay vuelos comerciales que, literalmente, no pueden pasar por encima de ciertas coordenadas? ¿Sabías que los mapas públicos del continente se actualizan cada año, pero siempre faltan las mismas zonas? Puede que no lo sepas, pero alguien sí lo sabe. Y ha decidido que tú no debas enterarte. Quizás porque lo que yace bajo el hielo no pertenece a la historia, sino a un futuro que todavía no entendemos. Un futuro que podría reescribir todo lo que crees sobre el origen del ser humano. Sobre las civilizaciones antiguas. Sobre quiénes somos, y quiénes estuvieron aquí antes. Este fue solo el comienzo. Lo que hoy te conté es apenas la superficie del hielo. Debajo hay más, mucho más. Y si de verdad quieres entender qué se esconde allí, si quieres descubrir los secretos que no aparecen en ningún libro, suscríbete ahora. Porque en los próximos episodios, te voy a mostrar las pruebas, los documentos, las grabaciones y los testimonios que no deberían existir. Y tú decidirás si son reales. O si, simplemente, no quieres creerlo. Esto fue. ¿Y tú qué sabes? Nos vemos, en el próximo misterio.